que sí, efectivamente, Qui-Gon Jinn hubiera sido un gran sostén para Anakin. A Sí. mí me gustaría pensar, o bueno, me gusta pensar, que tal vez de haber llegado Colosio a la presidencia, se hubieran cambiado muchas cosas. Porque vamos a hablar de un tema, de un personaje que es, pues, pilar para todo lo que sucede en Star Wars y que a veces no nos damos cuenta. Pero esa fue una Ajá. una ejecución Sí. literal. Y para hacerlo sufrir, Vaya, pues no sabía que la intención era que Anakin lo matara, ¿no? ¿qué hubiera sido? Uno, si Qui-Gon Jinn nunca hubiera sido asesinado Ujú, y hubiera entrenado el Anakin. claro. Y en México, ¿qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Luis Donaldo Colosio? Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a un nuevo capítulo de Relaciones Internacionales, ¿no es cierto? Relaciones Intergalácticas. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Como nunca, cambiando de invitados, estoy con Mau. Hola, ¿cómo están? Y pues sí, estamos muy contentos de estar aquí. Hoy tenemos un tema muy importante. Y antes de eso, queremos mandarle un saludo por ahí a, pues, el host de este podcast que se llama El Peinesote. Ajá, muchas gracias por la recomendación. Nos llegó la notificación y nos pusimos Sí, contentos. me dio mucho gusto que dijera, al fin alguien entendió que Star Wars es muy político. Sí, Entonces, totalmente. si llegaste aquí por el Peinesote, pues un saludo y quédate, suscríbete y te aseguro que te vas a divertir. Tenemos muchas cosas. Sí. A veces no les gustan nuestras posturas y tal vez no les gusten algunas de las que vamos a decir hoy. O nuestros pero chistes. Nuestros chistes, pero Sí. a nosotros nos gusta, esto es algo que nos hace feliz y mientras ustedes puedan aprender un poco y nosotros podamos también aprender con ustedes, ya está hecho el trabajo. Y hoy aprendimos, híjole, bastante, porque vamos a hablar de un tema, de un personaje que es, pues, pilar para todo lo que sucede en Star Wars y Sí. que a veces no nos damos cuenta. Y aparte también vamos a hablar de un personaje que fue pilar para la política mexicana. Y que al día de hoy Y- lo existen, claro. lo extrañan y su Sí. legado continúa, ¿no? O sea, hoy hay una Justamente. añoranza por qué hubiera sido si este personaje en particular hubiera llegado al poder. Ahí les va. ¿Qué hubiera sido? Uno, si Qui-Gon Jinn nunca hubiera sido asesinado Ujú, y hubiera entrenado el Anakin. claro. Y en México, ¿qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Luis Donaldo Colosio? Fíjate que aquí quiero traer a colación comentarios que hemos tenido en videos distintos. En algún momento, cuando hablábamos del What If, Mao decía que uno de los puntos más importantes en la historia de Star Wars es justamente la muerte de Qui-Gon Jinn. Y hablábamos los dos de cómo tal vez hubiera sido una mejor figura paterna para Anakin y tal vez ese apoyo y sostén que necesitaba cuando venía la situación de Padmé. Y tuvimos dos reacciones. Una parte de los comentarios estaba de acuerdo en que, bueno, sí, definitivamente, Qui-Gon Jinn era una persona con una mente más abierta que otros Jedis, él sí entendía la importancia tal vez de estas conexiones, pero había otra parte que decía, no podemos saberlo porque en realidad conoció a Anakin por 3 segundos, ¿no? O sea, la interacción que Sí. llegó a tener con Anakin fue muy limitada y el interés que llegó a tener al final del día era por el tema del conteo de midichlorianos que tenía. Entonces, realmente no hay un sostén en el argumento más que justamente el que hubiera sido para poder argumentar que sí, efectivamente, Qui-Gon Jinn hubiera sido un gran sostén para Anakin. Sí, nos preguntamos eso por la importancia que tiene el personaje en Star Wars. Y Ujú. de hecho, escribimos como un pequeño cuento para que ustedes tengan ahora sí que, si no has visto Star Wars o si sabes de Star Wars, pero medio ubicas a Qui-Gon Jinn, te vamos a contar así para que sepas de su vida y para que veas, lo vamos a enlazar con pues sus similitudes que tiene con Luis Donaldo Colosio Ujú. en la cuestión política. ¿Estás lista? Sí, estoy lista para que me cuentes un cuento, Mau. A ver, ahí te va. Había una vez. No, no es cierto. No, mira, fíjate. Ahí te va. En una galaxia de agujas platas y luces de neón llamada Coruscant, ajá, había un planeta llamado Coruscant, donde un niño llamado Qui-Gon Jinn fue entregado a una orden de caballeros místicos. He aquí la primera cuestión. No sabemos exactamente dónde venga Qui-Gon Jinn. Ok. Lo entregan. Ajá. Pero Qui-Gon no era un aprendiz común. Mientras otros niños memorizaban código, reglas, él se perdía observando el vuelo de los insectos o el brote de las plantas. Fue esta sensibilidad la que llama la atención de el Conde Dooku. Ujú. Porque el Conde Dooku, pues era este caballero Jedi, un caballero literalmente, pero bastante
rebelde, por así decirlo, y pues cuestionaba bastante la autoridad del Consejo Jedi, como lo terminó siendo Qui-Gon Jinn. Era un personaje con ideales políticos muy específicos, y sabemos que eso en gran parte es lo que hace que el Conde Dooku se separe de la Orden Jedi. Sí, él enseña a Qui-Gon Jinn que la lealtad no debía ser hasta instituciones corruptas, sino hacia la verdad. Ajá. Y a medida que Qui-Gon crecía, se convertía en una espina constante, Qui-Gon Jinn, en el Consejo Jedi, porque pues mientras los grandes maestros se sentaban en sus tronos de piedra, Qui-Gon Jinn prefería ensuciarse las botas en mundos olvidados, explorar y demás. O sea, Dooku, el Conde Dooku, para empezar, estaba decepcionado por la inacción de la Orden Jedi, que de hecho la termina abandonando. Se convierte en uno de los 20 perdidos, o 20 Jedis que abandonaron la Orden. No, y tan solo el abandono de la Orden Jedi de parte del Conde Dooku lo lleva a convertirse en un Sith. En un Sith, y vaya Lord Sith, ¿no? Y Qui-Gon, a pesar de que compartía muchas de las críticas con el Conde Dooku, él decide quedarse. Era un rebelde interno, era un hombre que caminaba por los pasillos del templo, pues explorando y literal en su propio mundo. Sin embargo, un día el destino lo lleva a Tatooine. ¿Estamos de acuerdo? Ese episodio 1, la amenaza fantasma, ¿no? Claro. Donde Qui-Gon descubre lo que nadie más buscaba, un pequeño esclavo llamado Anakin Skywalker. Y es justamente la sensibilidad de Qui-Gon la que le hace al pensar, primero, oye, este niño tiene algo especial, ¿no? Porque él ve la fuerza, o él siente la fuerza, de una forma diferente a los otros Jedi. Totalmente. Ajá. Al final, pues, evidentemente tienen el duelo, estos cuates, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Darth Maul, evidentemente es asesinado, y en sus últimos suspiros, Qui-Gon Jinn le dice a Obi-Wan, entrénalo, Obi-Wan, él es el elegido, refiriéndose a Anakin. Entonces, Qui-Gon Jinn se convierte como en este faro que enseña a los Jedi que hay que aprender a amar el presente, ¿no? A estar presente en el momento, todo esto. Y también, si te das cuenta, es un ciclo perfecto, porque empieza con él siendo entregado a una Orden Jedi, y termina con él entregándole a la Orden Jedi a otro niño, a un elegido. Y esta vez, pues, al supuesto elegido, ¿no? Entonces, pues es la historia más o menos de Qui-Gon Jinn, y quiero que vean cómo se compara con Luis Donaldo Colosio. Ahí les va. No fue en Coruscant. Fue cerca de desiertos y montañas en un estado llamado Sonora. Muy diferente a Coruscant. Muy diferente a Coruscant, más parecido a Tatooine tal vez, en esa parte de Sonora, pero bueno. Arenosa. Arenosa, sí. Nació Luis Donaldo Colosio, al igual que Qui-Gon Jinn. Luis Donaldo crece dentro de la estructura del orden, de una orden muy antigua y poderosa que era el PRI. Correcto. Que en ese momento era el PRI, ¿no? Sí, o sea, era gobierno. Punto. Correcto, no es el PRI que conocemos hoy, que está ya muy... No es el de Alito Moreno. Decaído. Sí, No. Para nada. Era el PRI que gobernaba todo, absolutamente todo en este país. Sí, era una potencia política imparable en México. Y a pesar de que otros en el PRI se contentaban con seguir jerarquías y pasillos alfombrados, Luis Donaldo Colosio se conservaba con una mirada inquieta, como si buscara algo que en los mapas no existiera, o que en la estructura del PRI no existiera. Su maestro, eso sí, fue un hombre muy astuto, de intelecto muy afilado, que nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, quien de hecho se parece mucho al Conde Dooku, y vamos a hacer una analogía de él después. Efectivamente. En otro episodio. Ajá. Y bueno, bajo la tutela de Carlos Salinas de Gortari, pues Colosio asciende rápidamente y se convierte, diría yo, en esta especie como de aprendiz en sus inicios con Carlos Salinas de Gortari, pero a título personal pienso que Colosio en el fondo de su corazón empezó a sentir lo mismo que Qui-Gon Jinn. Ok. ¿Como la esperanza por la búsqueda de la justicia e instituciones mejores? Sí, exacto, porque yo creo que ambos sintieron que en la institución a la que pertenecían se estaba desconectando de la realidad de la gente, en el caso de Colosio con el PRI, y de la fuerza, en el caso de Qui-Gon, ¿no? Entonces, pues ambos se vuelven hasta cierto punto rebeldes, porque hubo un punto de fisura, digamos, cuando Luis Donaldo, ya como candidato presidencial, pues da el famoso discurso, ¿no? En el Monumento a la Revolución, el 6 de marzo del 94. Claro. Búsquenlo si no lo han visto, si son muy jóvenes, búsquenlo en YouTube y busquen Discurso de Luis Donaldo Colosio, Monumento a la Revolución, y escúchenlo y díganme si es algo... ¿Qué diría Qui-Gon Jinn? ¿Qué diría Qui-Gon Jinn, exactamente? Veo un México con hambre y sed de justicia.
dice Luis Donaldo Colosio. Qui-Gon Jinn... Diría, veo una galaxia con hambre y sed de justicia. Exactamente. Claro. Y alejada de la fuerza de todos, ¿no? Perdida en la burocracia. Pero obviamente en las sombras, al igual que en los Sith, pues siempre acechan quienes quieren intentar cambiar el equilibrio. En el 23 de marzo, Colosio llega a un lugar llamado Lomas Taurinas, y pues como saben, bueno, una zona que bastante rezagada en la frontera de Tijuana, y pues ahí termina siendo asesinado en un atentado, ¿no? Un magnicidio se le podría considerar, porque era evidente que él iba a ser el presidente. Claro. ¿No? Entonces, pues creo que ambos guardan este sentido como de crítica y justicia. A su propia institución. Ajá, y crítica contra su propia institución, contra los Jedi y contra el PRI en su caso, ¿no? Y eso no era ni del agrado en el caso de Qui-Gon Jinn de Palpatine, porque representaba una fuerza que iba contraria a él, y tampoco era del agrado de quienes estaban en el PRI en su momento con Colosio. Así es. Y siento que esta como noción de peligro era porque pues iba a atentar contra acuerdos de poder que ya existieran en ese entonces, que ya existían, perdón, en ese entonces. O sea, si hubiera llegado, o sea, si nunca hubieran asesinado a Colosio, ¿tú qué crees que hubiera pasado? O sea, ¿él hubiera cambiado él al PRI o el PRI lo hubiera terminado por someter, digámoslo así? Yo creo que es muy complicado cambiar las estructuras de poder cuando son esas mismas las que te han dado la oportunidad de estar donde estás. Entonces, a mí me gustaría pensar, o bueno, me gusta pensar, que tal vez de haber llegado Colosio a la presidencia, se hubieran cambiado muchas cosas, ¿no? Que tal vez esta burocracia de la que él se quejaba, de esta corrupción, tal vez hubiera cambiado, tal vez acuerdos nuevos se hubieran hecho, pero creo que es muy complicado ya que estás adentro. O sea, ¿sabes a quién más le pasó eso? A Claudia Sheinbaum. Sí. Un poquito, ¿no? O sea, que está intentando sí, entiendo a dónde vas, ¿no? Pero al final del día trae una fuerza política que es mayor que un solo individuo, ¿no? Y creo que muchos el argumento era, y lo vimos ahora con Claudia, y creo que hubiera sido el mismo argumento que hubieran manejado en su momento, bueno, sí tiene a esta máquina política detrás, pero eso no significa que no sea quien tome las decisiones, porque es quien está en el poder, y eso es lo que le da la fuerza para decidir. Pero lo cierto es que cada decisión que se toma en el gobierno está pensada de una forma muy trabajada. Se toman las decisiones no solo con base en los deseos de quien es cabeza del Ejecutivo, sino con todas las opiniones de quienes le dieron el poder. Y los intereses. Exactamente. ¿No? Y sobre todo, creo yo, cuando representas a una institución, en ese momento a un partido político como lo era el PRI. Entonces, creo que hubiera sido complicado. Tal vez sí hubieran habido cambios, pero no lo que tenemos nosotros tan idealizado cada que pensamos en el qué hubiera sido si hubiera llegado Colosio. Y siento que eso también ha sido lo que ha dado, pues, mucho avance y pues mucho impulso político a quienes utilizan su nombre para avanzar. Y sabes, yo tengo la teoría, porque por ahí la vi en un foro de Reddit de Star Wars. ¿Qué tal que el Consejo Jedi mandó a Qui-Gon Jinn a esta misión casi suicida para intentar deshacerse de él, cuando lo mandan a negociar que quitaran los aranceles la Federación de Comercio? Porque era una misión difícil. Sabían que estaba el Conde Dooku metido, que pues obviamente le tenían bastante yo creo que respeto. Sí. Yo creo que Conde Dooku se podía medir sin problema contra un Mace Windu, por ejemplo, ¿no? Algo totalmente, así. Hasta derrotarlo, tal vez. Claro. O sea, ocupó un Anakin para destronarlo, para matarlo. Vimos cómo no le costó ni un solo trabajo pelearse con Anakin y con Obi-Wan. Sí, exacto. O sea, yo siento, bueno, y más o menos comparto esa opinión. Perdón, y aquí nada más, sabemos que en realidad, sí, bueno, también creo que es teoría, pero de lo que he leído, también es cierto que el Conde Dooku era tan poderoso, pero tan poderoso, que lo único que podía doblegarlo en el tema intelectual era Palpatine, y dicen que era más bien plan de Palpatine que el Conde Dooku se dejara ganar por Anakin, pero en realidad
Vaya, pues no sabía que la intención era que Anakin lo matara, ¿no? Sí, o Entonces, sea, por eso dicen que se ve tan sorprendido cuando Anakin ya lo tiene con los sables y le sí, dice cópela a Palpatine, su cuello, ¿no? mátalo, Ajá. mátalo. Sí, porque creo que ahí justo la idea de Palpatine es enseñarle a Anakin lo que es. Porque deja tú, ya había evidentemente asesinado. Ah, ya había hecho lo que quería Ajá. Anakin, pero, Pero esa fue una ajá, forma, una ejecución, sí, literal. Y para hacerlo sufrir. sí, claro, y aparte entiendo tu punto. No, es que sí tendría mucho sentido que a Qui-Gon lo hubieran mandado con la intención de acabar con él, ¿no? Sí. Sí, o sea, si tomamos en cuenta que a lo mejor adentro de los Jedi sí había mucha corrupción, como denunciaba Dooku, Ujú, pues tal vez vieron en él un peligro, alguien antisistema, ujú. anti-status quo, y lo mandan para pues, acabar con él. Sí, ¿Quién sabe? Digo, hay muchas cosas que pensar al respecto y vamos a tener también otros episodios sobre otros personajes, pero es para que también veamos que Star Wars, como decía nuestro colega del peinesote, ajá. que Star Wars es político Sí, es también. político. Bueno, nosotros lo alegamos siempre en redes sociales, que Star Wars es político y no se Sí, puede separar esa parte. Es gran parte de la importancia y del valor de las películas de Star Wars, el entender cuál es la maquinaria política. sí. Entonces, esto es un buen ejercicio. Yo los invitaría a que nos digan en los comentarios qué otros personajes podríamos comparar, porque nosotros encantados con los temas. Y no olviden de suscribirse y compartir, ya saben, con todo el gremio y el fandom. Y Ujú. muchas gracias por escucharnos otra vez.